Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Le damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión de microcursos que impartimos desde RIMISP. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar sobre el contexto COVID, ¿cierto? El impacto que ha tenido esta crisis sanitaria en cómo se ha podido construir agendas políticas desde la acción ejercida por los gobiernos locales. Y hoy día justamente tenemos una presentación y una conversación con María Ignacia Fernández, a quien presentaré en breve, directora ejecutiva de RIMISP, para conversar de estos temas. Algunos recordatorios para la sesión de hoy. Es importante que consideren que esta presentación, esta sesión que tenemos hoy día, tiene una duración aproximada de 1 hora. De esas horas tenemos 40-45 minutos de exposición de María Ignacia, y tendremos 15 minutos al final para tener una ronda de preguntas y o comentarios que ustedes quieran exponer en esta plataforma. Recuerden que es importante que si tienen comentarios y preguntas, las hagan en la misma publicación de acá en Facebook Live. Recuerden eso, así que estamos aquí para conversar, reflexionar y hacer una conversación, más bien que una exposición. Entonces es importante que la participación de ustedes también sea activa en este espacio. Y finalmente quisiera presentar a María Ignacia Fernández Gatica, directora ejecutiva de RIMISP. Ella es doctora en Sociología, magíster en Ciencia Política y socióloga. La doctora Fernández es chilena, especialista en política social, descentralización y desarrollo territorial. Se desempeña además como docente universitaria en el programa de magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. En su país fue miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, asesora de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y jefa de la División de Políticas y Estudio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. María Ignacia, la sesión es tuya. Gracias, Patricio. Hola, muy buenos días o buenas tardes a todas y a todas quienes nos están siguiendo y viendo hoy día. Es un gusto para mí poder compartir hoy día sobre un tema que a mi modo de ver ha sido bien central en la conversación en los distintos países sobre cómo enfrentar la crisis derivada de la pandemia sanitaria, pero también el proceso de recuperación, ¿eh? Entonces, lo que yo voy a conversar hoy día o compartir hoy día con ustedes son algunos hallazgos de un análisis que realizamos en el marco de nuestra serie de análisis de coyuntura sobre el impacto del COVID, dirigido exclusivamente o principalmente a entender el rol de los gobiernos locales en ese análisis, en ese marco de la crisis, y le llamábamos a ese análisis y a la presentación que hoy día hacemos, construcción de agenda política desde la acción ejercida por los gobiernos locales, básicamente porque lo que percibimos es que los gobiernos locales han sido un actor bien central en los distintos países, con algunos énfasis ciertamente, en la toma de decisiones, al principio toma decisiones tempranas, oportunas, pero también lo siguen siendo hoy día para pensar un poco en la recuperación y en el proceso que se viene hacia adelante. Entonces, quisiera partir esta presentación por comentar un poco esta doble entrada que me parece que es súper relevante tenerla en consideración y que por suerte está cada vez un poco más presente en la discusión de la agenda, pero que me parece que sigue estando todavía débil, dado el tiempo transcurrido desde el inicio de la pandemia, que es la distinción necesaria entre la urgencia y el mediano y largo plazo. ¿Ah? Había en el primer momento que tomar una serie de decisiones de emergencia, vinculadas primero ciertamente a lo sanitario, y muy rápidamente, desgraciadamente, también a lo económico. ¿Ah? Entonces ahí se enmarcan toda una serie, bueno, todas las medidas que conocemos de confinamiento, trazabilidad, mejorar la capacidad de atención y cobertura de los centros de atención de salud, y todo el conjunto de medidas sanitarias, ¿no? Distanciamiento físico, etcétera, y se enmarcan también todo el primer conjunto de medidas económicas, bonos, transferencias, subsidios, cajas de alimentos, créditos blandos para las empresas, suspensión temporal de los empleos, etcétera, para proteger ingresos en el corto plazo.
Pero pongo todo eso en una misma canasta en el sentido de el primer abordaje y una primera respuesta a la emergencia. Hoy día me parece que debiésemos estar cada vez más centrados en la discusión sobre la recuperación, la post-crisis, ¿no? La agenda de futuro y de mediano plazo, en el entendido de que esta va a ser una crisis con repercusiones sostenidas y en el tiempo, lamentablemente, al menos dicen los especialistas, por los más auspiciosos 1 o 2 años, hay quienes hablan incluso de una década, un poco perdida a propósito del impacto económico de esta crisis. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con los gobiernos locales y por qué está este planteamiento inicial aquí para iniciar esta conversación? Tiene que ver básicamente con la idea de cómo equilibrar y poner en perspectiva la necesidad evidente de una acción fuerte y central del Estado nacional, y en ese sentido la necesidad, o sea, el hecho, ahora vamos a discutir un poco si ese hecho era necesario o no, pero el hecho de un incremento evidente del centralismo para efectos de gestionar la emergencia, o sea, el corto plazo, versus, bueno, el reclamo de acción de parte de los gobiernos subnacionales, de los gobiernos locales, en el marco de esa emergencia, pero versus el proceso de recuperación que debiéramos estar ya pensando a planificar y a discutir. Entonces, quisiera partir por una aseveración relevante. El grueso de la presentación que les voy a hacer a continuación habla más bien de las primeras medidas de gestión de la emergencia, en su primera parte, pero después vamos a pasar a ver algunas cifras, algunos datos sobre cómo la emergencia, o sea, la crisis ha impactado de manera diferenciada en territorios distintos. Y finalmente ese impacto diferenciado en territorios distintos implica también, o debiera implicar también, un rol relevante de los gobiernos locales en la gestión, insisto, ya no de la emergencia, sino que de la recuperación. Entonces, partamos un poco por los primeros tiempos, ¿no? La gestión de la emergencia. Aquí lo que vemos desde muy temprano, recién avanzado marzo, cuando se empiezan a descubrir en los distintos países, o a confirmar en los distintos países de la región los primeros casos de COVID positivo, es una tensión fuerte entre los distintos niveles de gobierno, fundamentalmente entre el nivel central y los gobiernos locales. En algunos países, según la conformación político-administrativa de los países, según el peso específico que tienen otros niveles intermedios, también ha sido fuerte, como por ejemplo en México, el rol de las entidades federativas, o en Brasil también, en el fondo los gobiernos, las provincias han tenido un rol importante, los estados, perdón, pero en otros países más de carácter unitario, o donde el peso, sobre todo los alcaldes metropolitanos o de las grandes ciudades, es visible, el grueso de la tensión ha sido entre el nivel central y los gobiernos locales. Entonces, lo que vemos fue muy rápidamente una centralización importante del poder político, técnico, de toma de decisiones a nivel central, a nivel de los gobiernos nacionales, con la declaración de estados de emergencia y vinculados a eso decretos de control de distintos tipos, de fronteras, o estados toques de queda, unificación de la red hospitalaria, entre otras medidas, pero en el fondo que lo que hacen es restar un poco espacio de atribución, de decisión de los que regularmente tienen en los gobiernos locales, incluso por ley, incluso por, o sea, lo que hace la declaración de estado de emergencia es justamente restringir ese conjunto de atribuciones, y no obstante esa restricción, la respuesta de los gobiernos locales es todo lo contrario, es generar creciente presión en el nivel central. Surgen liderazgos, había muchos que ya existían, pero surgen liderazgos adicionales importantes para efectos de poner sobre la mesa propuestas, ideas de gestión de la emergencia, y tanto desde la crisis sanitaria en un primer momento, como de los temas de generación de ingresos y económicos en los días siguientes. Entonces, aquí yo creo que es importante tener en consideración, ya lo señalaba brevemente en la lámina anterior, pero me parece que es bien importante tener en consideración las diferencias en términos de atribuciones y capacidades que les confieren los cuerpos legales, digamos, de sus respectivos países a los gobiernos subnacionales, si es que se trata de estados de carácter federal o estados de carácter unitario, y cómo esas distintas atribuciones, de algún modo, no 100%, pero de algún modo
observamos que sí impactan sobre el hecho de que se establezcan estilos más colaborativos o más confrontacionales entre los gobiernos nacionales y los gobiernos subnacionales en esta gestión inicial de la emergencia. Entonces, de los casos que nosotros hemos venido estudiando y de los cuales hemos ido generando evidencia respecto del rol federal, que son México y Brasil, están también en América Latina el caso de Argentina, pero no está incluido en el análisis que nosotros realizamos. Entonces, México y Brasil, donde efectivamente, dado su carácter federal, existe una mayor autonomía y capacidad de acción de los gobiernos subnacionales, y de hecho lo que observamos es que hubo varias entidades, ahora a este nivel intermedio, provincias, entidades federativas, que se adelantaron a las decisiones tomadas por sus propios gobiernos, por Manuel López Obrador en el caso de México y Jair Bolsonaro en el caso de Brasil, decretando medidas de aislamiento social, cierre de escuelas, y bueno, fundamentalmente eso, confinamiento y en el momento más temprano cierre de escuelas. Eso no fue fácil y no fue sin costo. Si uno mira los resultados de ese conjunto de medidas en ambos países, en el caso de México es muy evidente que tuvo resultados a veces en términos de incremento de la violencia en los distintos territorios. Entonces, en el fondo, y nunca se llegó a un acuerdo del todo con los gobiernos nacionales respecto de la necesidad o de la pertinencia de esas medidas. Eso ha sido muy evidente en Brasil durante toda la gestión de la pandemia, donde la postura de confrontación política entre el gobierno nacional y algunos gobiernos estatales se ha mantenido a lo largo del tiempo. En México hubo un trabajo importante por avanzar en lo que se llamó un acuerdo por la gobernabilidad y la unidad nacional, impulsado por el gobierno nacional, justamente ante en el fondo, evidencia de que los gobiernos, las entidades federativas estaban tomando decisiones en forma autónoma, en el marco de sus competencias legales, sin duda, distintas de las que tomaba el gobierno nacional. Se llegó a este acuerdo, pero como les decía, el acuerdo no obsta que haya, por fuera de los acuerdos formales y de los mecanismos formales de colaboración establecidos, algunas dificultades en términos de incremento de la violencia y de clima como de convivencia, complejizados por estas diferencias. Distinto es el caso de los gobiernos de carácter unitario. Aquí los casos que estudiamos en el marco de este análisis de coyuntura fueron los casos de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Todos estados unitarios, lo que no significa que no tengan grados bien variables y distintos de atribuciones, de competencias y por lo tanto de responsabilidades en régimen, digamos, en términos de la gestión de la salud, de la gestión de la educación, del acompañamiento del fomento productivo y el desarrollo económico, y obviamente esos grados variables de poder, de atribuciones en régimen, se ven ciertamente, en el fondo, se hacen evidentes en contextos de crisis donde hay que tomar decisiones justamente sobre estos ámbitos, sobre qué hacer con las escuelas, cómo colaborar en términos de la atención y detección de casos en materia de salud, etc. Entonces, lo que vemos, no obstante, no es que necesariamente a mayores atribuciones legales y formales de los gobiernos subnacionales, ahí tendríamos, por ejemplo, claramente el caso de Colombia con mayores atribuciones, sea mayor el grado de participación o de presión que ejercen las autoridades subnacionales sobre las autoridades nacionales. De hecho, en Chile, que probablemente es el país de los 4 aquí mencionados, donde los gobiernos subnacionales tienen una menor cantidad de atribuciones, los gobiernos locales tienen más atribuciones, pero en el genérico menos que los demás países, es uno de los países donde observamos una mayor capacidad de presión de las autoridades locales sobre las autoridades nacionales. Ojo, no de todas las autoridades locales, estamos hablando de un grupo reducido de alcaldes y de alcaldes con capacidad importante mediática, en general de zonas metropolitanas y de grandes ciudades del país, que no necesariamente se condicen con, lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos los territorios, no necesariamente se condicen con lugares donde se enfrentan mayores dificultades para la gestión sanitaria y económica. Perú es el caso prácticamente opuesto en estos términos, dado que el nivel de presión ejercido por las autoridades subnacionales sobre las autoridades nacionales ha sido bastante bajo. En ningún caso, por favor, esto no es generalizable, no es que no haya ningún tipo de presión de parte de ningún actor, pero fue poca la presión, sobre todo en la fase temprana.
las decisiones en Chile, en Colombia, para el cierre de escuelas, para las medidas de confinamiento, al menos no formal, pero bueno, en Colombia sí, formal también, en Chile al menos preventivo, estuvieron fuertemente determinadas por la presión de los gobiernos subnacionales, de los gobiernos locales y de otros actores de la sociedad civil. En el caso de Colombia llama mucho la atención los casos de Cali y de Bogotá, dado el rol que jugaron y que desempeñaron sus autoridades locales. Y no vemos eso mismo en países como Perú y en alguna medida Ecuador, donde hubo algún grado de presión, pero distinto de la fuerte presión ejercida en Colombia o en Chile. ¿Cómo se canalizó esta presión? ¿Cómo se canalizó en términos de espacios de diálogo? En Chile se canalizó a través de la conformación de una mesa social para la gestión de la emergencia, la mesa social COVID que se llama, en la que participan el presidente y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y también el presidente de la Asociación de Municipios Rurales, en el sentido de que, con eso lo que quiero señalar es que en el fondo los actores del mundo municipal están representados en esta mesa, así como también lo está el colegio médico, representantes del mundo empresarial y científico, universidades, etcétera. Pero los municipios tienen un espacio de representación en esta mesa. Otra cosa son los cuestionamientos que ha habido al poder efectivo o al espacio que efectivamente ocupa la mesa en términos de la toma de decisiones, pero para efecto, lo que quiero señalar aquí es cómo se ha canalizado la demanda por participación, por diálogo que realizaron los gobiernos locales en los distintos países. En Perú, ya les decía, en el fondo, que la demanda fue menor, y por lo tanto fue más bien el gobierno nacional en que invitó a los gobiernos locales a sumarse más que a un diálogo, a una suerte de estrategia de colaboración para la ejecución de las medidas que el gobierno nacional iba tomando. Entonces los gobiernos locales han tenido un rol activo, que también tuvieron después en otros países de la región, pero desde muy temprano en la entrega de subsidios y transferencias, en el apoyo a las medidas en el fondo de prevención, de distanciamiento físico, lavado de manos, entre otras, pero por invitación y por instructivo, de hecho, del gobierno nacional a sumarse a este proceso. Y en Ecuador vemos un proceso mucho menos claro, digamos, en términos de presión y colaboración en distintos momentos del tiempo y en el marco de distintos territorios. En Ecuador hubo un primer momento donde la crisis se concentraba fundamentalmente en la provincia de Guayas, en la ciudad de Guayaquil, y ahí en ese momento existió mucha presión de parte de los actores locales, después la emergencia se trasladó a otros lugares, entonces ha sido mucho más de ir y venir en términos de esta estrategia de colaboración versus confrontación. Entonces tenemos diferencias marcadas por las atribuciones, por el fondo, por la figura político-administrativa de los estados, pero tampoco son diferencias sustantivas en términos de decir, bueno, los estados federales han ejercido un rol, ojo, estamos hablando aquí fundamentalmente del rol político, de diálogo, de presión, de negociación, de mover y empujar las cosas hacia un determinado conjunto de decisiones, independiente de que, evidentemente, lo que puedan hacer por ley, en unos y otros casos, distintos niveles de gobierno sean distintos. Hasta aquí estábamos centrados fundamentalmente en la gestión de la emergencia. Y vuelvo sobre ese punto porque me parece que es súper relevante para efectos de cualquier análisis que podamos hacer sobre el rol de los gobiernos locales, entender esa distinción. La distinción entre la emergencia, tanto sanitaria como económica, y con emergencia económica estamos hablando de, en el fondo, el evidente quiebre de ingresos y por lo tanto caída, situación de pobreza, pérdida de los empleos, etcétera, que enfrenta una parte importante de familias de América Latina en el contexto de la emergencia sanitaria, además de la emergencia propiamente sanitaria y la atención médica. Entonces, ¿por qué digo hasta aquí venimos hablando de esto? Porque me parece que es bien central para efectos de ir pensando en lo que sigue, que es un poco la invitación que a mí me gustaría hacer a lo largo de esta presentación. Para ir pensando en lo que sigue, tener en cuenta la diversidad territorial y el impacto diferenciado que en distintos espacios o contextos territoriales está teniendo la pandemia. La pregunta aquí, que me parece que es bien importante hacerse, sobre todo en la medida en que uno va mirando cómo va evolucionando esto a lo largo del tiempo, es qué va a suceder o qué está sucediendo con las provincias, con las regiones, con los territorios que están más aislados, que
que están más lejos de los focos iniciales de contagio, que ciertamente fueron las grandes ciudades, son todavía las grandes ciudades por razones que conocemos de aglomeración, de grandes cordones de pobreza marginal muy aglomerados, que fue una fuente importante de contagio y mayores dificultades de generar medidas sanitarias. Pero vemos también que hay zonas crecientemente, o sea, que crecientemente la emergencia sanitaria se ha ido moviendo hacia otras provincias, otras localidades más aisladas, pero que enfrentan lamentablemente mayores situaciones de rezago en términos de pobreza, de desempleo, altas tasas de ruralidad, y que por lo tanto, en el fondo, bueno, son más invisibles, los actores como los alcaldes tienen un espacio político menor. Estamos diciendo que aquí lo que ha ocurrido es un espacio, en el fondo, una capacidad política de gestión y de negociación de los actores locales, que ciertamente es menor en el caso de estas provincias y de estas zonas más aisladas. Entonces se conjuga menos capacidad de presión, menos masa crítica para gestionar respuestas con el hecho de mayor situación de rezago, pobreza, desempleo, etcétera. Y por lo tanto es probable que en el fondo se trate de alcaldes que no van a tener, y no están teniendo de hecho, la misma capacidad y poder de negociación que tienen los alcaldes metropolitanos o de las grandes ciudades para convencer a la población de medidas de distanciamiento, traer o valorar la importancia en el fondo del cuidado personal, traer recursos, movilizar recursos hacia sus territorios, etc. Y aquí yo quisiera, antes de continuar, les quiero mostrar unos gráficos de cómo ya desde los primeros momentos la emergencia empezó a moverse hacia lugares distintos de las capitales, pero antes de eso, mencionar algunos ejemplos de cómo esto ha sido así, en el sentido del tipo de medidas distintas de presión o de acción política que utilizan los gobiernos subnacionales, los alcaldes de ciudades medianas grandes, con espacio mediático y agenda política, versus los alcaldes o autoridades locales de estas provincias, regiones más aisladas, más pobres, más rezagadas. Los primeros tienen espacio importante en los medios de comunicación, tienen además recursos y llegada a las autoridades políticas nacionales para provocar y promover medidas de presión importantes, y además tomar medidas algunas propias incluso, en la lógica de ordenanzas municipales, definiciones de cierre de escuelas, etc. Los segundos se han puesto más bien desde el punto de vista, en el fondo, como de presión tipo mecanismo sociedad civil, cierres de carreteras, bloqueos de caminos para evitar la entrada de personas eventualmente contagiadas a sus localidades. En el fondo, lo que quiero decir es que el tipo de estrategias que usan unos y otros para ejercer presión sobre las autoridades nacionales es también distinto. Entonces, veamos brevemente algunos datos. Estos datos tienen un tiempo ya, son datos de abril del 2020, y evidentemente han habido cambios importantes en algunos países más que en otros, pero lo que me interesa aquí es mostrar cómo se distribuye, o en el fondo se distribuyen problemas socioeconómicos importantes en ciudades no capitales y no grandes áreas metropolitanas, donde la afectación de la crisis sanitaria es importante. Entonces, aquí los gráficos no representan cada uno un país, sino que cada uno un fenómeno o un problema social. El verde más oscuro habla del porcentaje de población en situación de informalidad laboral existente en el territorio en particular. Y aquí lo que tenemos son 2 territorios de Brasil, 2 de Chile, 2 de Colombia, 2 de Ecuador, 2 de México y 2 de Perú, en ese orden, que son los territorios que a este momento, a inicios de abril del año 2020, tenían un mayor nivel de afectación de contagios, digamos, excluyendo a las capitales nacionales. ¿Ya? Por eso, esto es lo que les digo que se ha movido, ciertamente, en el tiempo. No son exactamente estos los mismos territorios que hoy día tienen un mayor nivel de contagios y de afectación, y esto además es móvil en el tiempo. O sea, si uno hubiera mirado a mediados de mayo, la situación es una, a mediados de junio es otra, y así. Pero me interesa hacer otro punto aquí, que independiente del momento en que uno lo mire, es válido, que es cómo estos territorios concentran, en el fondo, una gran cantidad de, bueno, aquí vimos informalidad,
Podemos después mirar qué ocurre en términos de tasas de pobreza en el gráfico verde más claro. En el de abajo a mano izquierda, en el rosa, lo que vemos es el porcentaje de población rural de estos territorios, y vemos que básicamente se trata de territorios, con la excepción de la provincia de Callao en Perú, por ejemplo, que en rigor es parte del área metropolitana de Lima. Hablamos de porcentajes o sea, de regiones o territorios con porcentajes importantes de población rural, y las tasas de desempleo. Aquí lo que vemos son importantes diferencias entre países, ciertamente, entre algunos con tasas de desempleo importantes, que ciertamente muchos de ellos no se condicen con los promedios nacionales de desempleo, versus otros como los dos casos de las provincias en Ecuador, que no son los que puntean en términos de problemas de desempleo al inicio de la crisis, a este momento todavía temprano abril. Entonces, ¿por qué pongo estas cifras aquí? Y me parece importante tenerlas en consideración en términos de la capacidad de acción y de gestión de los gobiernos locales. Las pongo aquí en consideración porque básicamente, no, voy a volver sobre las cifras para no adelantarme, porque básicamente de lo que hablan, y insisto, ese es un poco el mensaje que me gustaría transmitir fuertemente aquí, es que los gobiernos locales, o sea, los territorios de los países tienen diferencias importantes en términos de una serie de indicadores socioeconómicos. Si uno mirara asociado a estos indicadores, otros indicadores, por ejemplo, de actividad económica y sí, fundamentalmente de actividad económica, también encontraría diferencias importantes, diferencias que REMIS históricamente ha intentado poner sobre la discusión de políticas públicas, en el fondo promoviendo la importancia de atender a la desigualdad territorial, que muy probablemente esta desigualdad vaya a afectar de manera muy diferenciada también la capacidad de los distintos territorios de recuperarse post-crisis. Y por lo tanto, lo que estoy tratando de señalar es que las estrategias de reactivación post-crisis deberían ser distintas en lugares, en territorios donde, no sé, como la provincia de Antioquia en Colombia, cuya tasa de informalidad está apenas sobre el 30%, apenas como si fuera poco, pero bueno, apenas en comparación con la provincia de Loreto en Perú, donde sobre el 80% de la población se desempeña de manera informal. Estos son datos relevantes ciertamente para enfrentar la emergencia, pero lo van a hacer también, y insisto que ese es el punto que me interesa más fuertemente hacer, para abordar la reactivación. Y por lo tanto, lo que quiero decir fuertemente es que requerimos, y se van a requerir, estrategias de reactivación diferenciadas por territorio. Estrategias únicas de reactivación comunes al país van a tener dificultades importantes para ser bien canalizadas y aprovechadas en determinados contextos territoriales que ya traen al origen brechas y rezagos y desafíos importantes de abordar. Entonces, partíamos diciendo que parecía consistente y coherente una estrategia de gestión de la emergencia de carácter centralizado, que los gobiernos locales habían hecho lo que tenían que hacer en términos de ejercer presión y de poner sobre la mesa sus demandas, y lo visible que para ellos eran las necesidades de avanzar con medidas en el corto plazo. Dicho sea de paso, hoy día está cada vez más en cuestión si tenía sentido en etapas tan tempranas tomar algunas de las medidas que se tomaron por presión de las autoridades locales también. Pero no va a ser así para la recuperación, o no debiera ser así. Esta estrategia centralizada de la gestión de la emergencia debiera dar paso a una estrategia, ojalá muy descentralizada y con un peso muy importante de los gobiernos locales para la gestión de la recuperación y la reactivación. Eso es lo que vemos que está ocurriendo, por ejemplo, en países como en Alemania, donde efectivamente hubo una primera fase muy centralizada de gestión de la emergencia y hoy día una estrategia que entrega una serie de atribuciones a los gobiernos subnacionales para efectos de valorar y potenciar las dinámicas económicas de cada territorio, que son ciertamente desiguales. Entonces, ¿cuáles son los problemas para avanzar en esos términos? ¿Cuáles son problemas importantes que están ya desde muy inicio de la pandemia puestos sobre la mesa y que seguimos ciertamente sin resolver? Necesitamos mejorar fuertemente en términos de nuestra capacidad de información oportuna, confiable, pero desagregada a nivel local.
¿ah? El tema de la falta de información oportuna y confiable ha estado presente desde el inicio de la pandemia sobre la mesa y en la discusión. Seguimos teniendo dudas sobre, en el fondo, la cantidad de exámenes, la cantidad de casos subdetectados, la capacidad de testeo, las formas de contabilizar los fallecimientos, etcétera. Pero es muy poco lo que se pone en la discusión y en el debate, la importancia de que esta información, además de ser oportuna y confiable, sea desagregada a nivel local. De hecho, de los países que nosotros analizamos en su momento, y me atrevería a decir que esto se mantiene así, puede que en México haya habido algún cambio porque había mucha presión al respecto. El único país que entrega información sobre la evolución de los casos a nivel local, que en el fondo son municipios, es Chile, ¿ya? Y no lo hace ni con la misma frecuencia ni la misma periodicidad con que lo hace en los reportes diarios agregados, digamos, pero agregados a nivel país y región. Pero en el fondo la información desagregada a nivel local ha sido mucho más lenta, mucho más a cuentagotas, ha ido mejorando en el tiempo, además por la estrategia de esta cuarentena o de confinamientos móviles por los que ha optado el país, que requieren ciertamente de información desagregada a nivel local para ver qué confinar y qué no confinar, pero sigue siendo una información digamos, más precaria que la información agregada a carácter nacional. Ha habido mucho trabajo de parte de centros de estudios y de otros actores por recomponer series de datos con la información parcial y desagregada que entrega el nivel central. Pero así todo es un caso positivo en estos términos porque los demás países no hacen esto, no entregan, también Perú lo hace, pero solo para los distritos de Lima, ¿eh? Entonces del área metropolitana en el fondo. Tienen la información por unidades mayores, provinciales, y sí hay información desagregada a nivel local, pero solamente para el área metropolitana, para Lima, y no para el conjunto del país. Esa información ciertamente ha sido crítica, o debiera ser crítica para la gestión de la emergencia, pero lo va a ser mucho más para la recuperación, porque por suerte sí contamos, también con dificultades importantes de información, pero sí tenemos información de relativa buena calidad, y digo de relativa buena calidad porque aquí hay muchas diferencias entre países respecto de indicadores sociales, económicos, de carácter territorial. Y vamos a necesitar poner en relación esos indicadores, tanto antes de la crisis como durante la crisis, con los indicadores sanitarios y de gestión de la emergencia para poder formular estrategias de recuperación y de reactivación en el entendido de que la convivencia con la pandemia, lamentablemente, sabemos ya que va a ser larga en el tiempo, que por lo tanto tenemos que poder pensar en estrategias de recuperación y reactivación desagregadas, tanto desde el punto de vista de las oportunidades económicas que ofrecen los territorios, pero también de la evolución de la pandemia y de la crisis sanitaria a lo largo del tiempo. El acceso a la información ha sido otro punto crítico, en el sentido, uno dice, bueno, son temas similares, pero una cosa es la capacidad de los propios gobiernos de generar información oportuna y confiable, y otra ha sido, que esto también ha sido un motivo de pugna importante entre gobiernos centrales y gobiernos subnacionales, cuán abierta es la información, tanto territorial, pero en general, la información respecto de la gestión de la emergencia, que realizan el gobierno nacional a los gobiernos subnacionales. Aquí en Chile hace pocos días hubo un debate importante respecto de cuánta información, consulta y diálogo había abierto el gobierno nacional para efectos de decidir una estrategia de desconfinamiento que ha empezado a implementarse en las últimas semanas. Básicamente la respuesta de los gobiernos subnacionales y de otras organizaciones gremiales fue que esa información había sido muy escasa, que no habían sido suficientemente consultados. Esto ocurre en todos los países y ocurre persistentemente en el marco de la gestión de la emergencia, y sin duda va a ser un problema complejo para efectos de asegurar una mayor capacidad de acción de los gobiernos subnacionales en el fondo en esta gestión de la reactivación y de la, quisiera decir post-pandemia, pero al menos convivencia con la pandemia. Están los temas de trazabilidad y en general, bueno, de anticiparse a las necesidades de apoyo que van teniendo las localidades más afectadas por la pandemia, insisto, tanto en términos sanitarios como de recuperación socioeconómica. Entonces,
la pregunta, ya para ir cerrando esta presentación, sobre el rol de los gobiernos locales en la post-crisis o durante y después de la crisis, es una pregunta que a mi modo de ver debiera ser central, no solo desde el punto de vista de la agenda de los gobiernos locales, sino que en general desde la agenda pública y política de carácter nacional. Me parece que el espacio que han ganado y que han ocupado en los distintos países, en mayor o menor medida, los gobiernos locales en promover medidas en el corto plazo, alertar sobre focos complejos de contagio, sobre focos complejos de hacinamiento o de carencia económica, en el fondo de poner en perspectiva las dificultades concretas de grupos específicos de la ciudadanía, ha sido una tarea encomiable, es una tarea que ha tenido eco en los medios de comunicación, en la opinión pública, a diferencia de muchos otros momentos donde los gobiernos locales no logran poner en la agenda sus temas con la fuerza y la prioridad política, o sea, y la capacidad política con que lo han logrado en el contexto de esta emergencia, con la salvedad hecha de la evidente diferencia entre estos alcaldes mayores o metropolitanos respecto de otros alcaldes con mayor espacio, ciertamente, pero ha habido una ganancia importante en términos de presencia, de visibilidad, de gestión de agenda, etcétera, que debiera sostenerse en el tiempo, en la perspectiva de la definición de políticas ya no sanitarias solamente, sino que fiscales, sociales, económicas, después de la crisis. Entonces, me encantaría poder decir, en vez de cerrar con una pregunta, cerrar con una afirmación respecto del diseño de una estrategia que incorpora grados importantes de participación de estos actores en la agenda de reactivación. Lamentablemente eso es un pendiente, yo diría que desde dos sentidos. Primero, porque todavía no es claro cuáles son las propuestas y las estrategias que los gobiernos están definiendo para abordar la reactivación. Y por lo tanto, en mayor medida, en una segunda dimensión, tampoco es claro cuál va a ser el rol que se les espera entregar o se busca atribuir a los gobiernos locales en esa estrategia de reactivación. Me parece que hay un espacio importante ganado por los gobiernos locales y que probablemente ellos no estén dispuestos a perder, y que por lo tanto va a seguir existiendo un grado importante de presión en las distintas fases de este proceso, desde la emergencia temprana hasta la reactivación, pero que más allá de esta capacidad de presión y de una respuesta en el fondo a la como coyuntural o contra demanda, sería altamente deseable pensar en una estrategia, como decíamos, muy centralizada en esta primera fase de control de la emergencia y de poner todos los recursos nacionales al servicio de ese control, pero muy descentralizada en términos de reactivación, de recuperación y de apoyo a los hogares, al bienestar de los hogares que se han visto más afectados por la crisis económica y a los territorios en que esos hogares se encuentran. Así es que lo dejo hasta ahí y me quedo pendiente de si haya preguntas o comentarios de parte de ustedes. Gracias, Ignacia. Justamente el espacio de ahora tiene por objetivo poder conversar, ¿cierto?, sobre las preguntas, dudas que quedan en este microcurso. Y hay una pregunta que es bien central, que nos plantean que en un contexto de emergencia, de rápidas respuestas, ¿cierto?, ¿qué mecanismos o herramientas formales y no formales pueden utilizar los gobiernos locales para hacer frente a esta crisis? ¿Qué nos puedes comentar de eso, Ignacia, que también lo hemos conversado acá? Eso, bueno, es bien variable según en qué países, digamos, y qué atribuciones efectivamente formales tienen los gobiernos locales para hacer frente, en el fondo, a la crisis. Por ejemplo, hay países en los estados federales donde vimos, donde era muy evidente que los gobiernos subnacionales podían tomar decisiones de cierre de escuelas sin consultas con el nivel central. En otros países eso está bien en cuestión. Nunca terminamos de saber si se podía o no se podía, porque finalmente los gobiernos accedieron a políticas masivas en ese sentido. Pero hoy día, por ejemplo, está el debate, en algunos países no, porque hay países que han tomado la decisión ya, en Perú ya se decidió, en Argentina también, de
cerrar el año escolar, o sea, de que no va a haber vuelta a clases presencial, pero en otros países donde esa discusión está abierta, como en Chile, hay varios alcaldes que ya han dicho que ellos no van a volver a clases, pero no sabemos si eso es del todo posible o no en términos de definiciones propias, porque en el fondo el marco de atribuciones que tienen los gobiernos locales para la gestión de la educación es compartido con los gobiernos nacionales. Lo mismo ocurre en materia de salud, donde los gobiernos locales tienen atribuciones importantes en materia de atención primaria, en algunos casos incluso secundaria, pero siempre se trata de atribuciones compartidas con los ministerios, que además se ven disminuidas en el marco de los decretos de emergencia, digamos, porque justamente lo que hacen estos decretos es centralizar la toma de decisiones a nivel nacional para efectos de la gestión de la emergencia. Donde yo sí creo que los gobiernos locales tienen un espacio más importante, o sea, más autónomo, que se ha visto menos directamente intervenido por estos decretos de emergencia y por la gestión de la crisis, es en todos los temas de desarrollo económico local. Y de hecho hay países donde hemos visto acciones importantes de parte de gobiernos locales por promover desde la entrega de subsidios y transferencias con recursos propios a desarrollar acciones de promoción del emprendimiento, ferias locales, bueno, acciones de distinta naturaleza, todavía muy centradas en la gestión de la emergencia y la generación de corto plazo de recursos de emergencia, pero eventualmente podrían también desempeñar un rol importante en la reactivación con esta fuente, en el fondo con este espacio de atribuciones en esos ámbitos. Y pensando, perdón, en un nivel más intermedio de gobierno, en la mayor parte de los países de la región, el nivel intermedio de gobierno tiene algún grado importante de atribuciones sobre temas de inversión en infraestructura, por ejemplo, o inversión en, sí, sobre todo en infraestructura, y ahí debiera haber un resorte importante de cualquier estrategia de reactivación, en términos de empleo público, en el fondo de inversiones, que sean fuentes importantes de empleo, y que debieran ser una estrategia que esperamos que los gobiernos, no solo el gobierno nacional, digamos, sino que también los gobiernos locales puedan poner a disposición de la reactivación. Sobre esto último que comentaste, Ignacia, también hay otra pregunta que tiene que ver y que la puedo enlazar más bien como con cuál es el rol que juega el tipo de régimen político de los gobiernos de los países. Es decir, si es que existe más presidencialismo, menos presidencialismo, más parlamentarismo, bueno, son figuras media extrañas en esta región, pero ¿qué también podemos aprender? ¿Qué podemos también cambiar desde esa perspectiva para futuros manejos en lo que sea crisis, pero también en lo que es también generación de bienestar en las comunidades locales? ¿Qué podemos aprender a nivel institucional? Ese es un tema súper interesante. No necesariamente más o menos presidencialismo se corresponde o se condice con más o menos, digamos, descentralización, digamos, atribuciones de los niveles locales. Yo en general soy de la idea de que mientras más abierto es el juego de poder en los países y más actores involucrados, mejor y más sana es la convivencia democrática. Y por lo tanto, creo que son mejores los sistemas, no sé si abiertamente parlamentarios, pero menos presidencialistas, digamos, donde hay más espacio de participación de actores diversos. Uno podría hacer un análisis bien equivalente al que acabamos de hacer respecto del rol que han jugado en Chile, ha sido muy evidentemente así, el Congreso en la presión y ejercida a nivel nacional para efectos de la gestión de la crisis, pero claro, en Chile hoy día tenemos una valoración relativamente positiva de lo que ha sido ese rol en términos de los resultados. Hoy día, vamos a ver en 6 meses o en el mediano plazo qué ocurre con eso, pero hoy día tenemos una valoración relativamente positiva, pero el extremo opuesto es aquí en los vecinos, en Perú. Ayer hubo un veto al nuevo gabinete, a la figura del premier que había propuesto el presidente, y eso ha desatado una crisis política que no es la primera que enfrenta Perú por enfrentamientos importantes entre un Congreso con mayores atribuciones a las que tiene el Congreso chileno, y que por lo tanto con esta capacidad de veto importante o de censura importante, y el Ejecutivo, que en un contexto de crisis como el que vivimos hoy día es doblemente complejo, siempre es complejo, digamos, esa crisis política, pero en un contexto de este donde uno pensaría más allá del lugar común de la importancia de la unidad, digamos, la sin necesidad de una estrategia centrada en la gestión de la emergencia en lugar de en las disputas políticas internas, es ciertamente un problema. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es que haya, en el fondo, modelos óptimos en términos de más presidencialismo, menos presidencialismo. Sí me hace todo el sentido que
enfrentar una crisis de la magnitud de la que estamos enfrentando requería, al menos en su primera etapa, centralizar toma de decisiones, poder, etcétera, en una figura, en el fondo, presidencial. Pero eso no obsta hacerlo con diálogo, con consulta, con acuerdos, etcétera. Pero sí me parece que tiene sentido en un corto plazo, y en general los gobiernos, los regímenes incluso semipresidenciales o más abiertos, tienen mecanismos que permiten en contextos de emergencia, en el fondo, reponer poderes o atribuciones en el gobierno central justamente para esto, para gestionar en el corto plazo una emergencia de manera adecuada. Bien, vamos con otra pregunta que nos ha llegado de Laura. Ella nos pregunta, ¿considera que las políticas neoliberales han generado una debilidad de los gobiernos locales? A ver, yo creo que la lógica de las políticas, si digamos neoliberales, en el fondo ha sido, más que una debilidad de los gobiernos locales, lo que ha hecho es definir un nicho muy específico y acotado para los gobiernos locales, que es un nicho muy vinculado a la provisión de servicios públicos, servicios de atención con fuerte foco en la población, en el fondo, en situación de pobreza, vulnerabilidad, pero no exclusivamente. Y ese es un nicho, voy a ir un poquito hacia atrás para explicar esto. En el fondo, la literatura sobre descentralización, uno distingue fundamentalmente dos funciones importantes que se le atribuyen, dos dimensiones críticas de la descentralización. Una, que tiene que ver justamente con esto, con esta lógica como de modernización del Estado, de reducción del aparato público, de traspasar capacidad de ejecución y de gasto a niveles subnacionales de gobierno o a privados abiertamente. Entonces, en la lógica de una mayor eficiencia en la gestión de los recursos, etc. Pero hay otra dimensión muy importante de la descentralización, que es una dimensión de carácter más político, que tiene que ver con democratización, como profundizar los procesos democráticos, la rendición de cuentas, el control ciudadano, la transparencia, etc. Entonces, mi percepción es que el foco que se ha puesto en el marco de políticas neoliberales en la región ha sido de fortalecer la capacidad de los gobiernos regionales en esta lógica de delivery, digamos, de provisión de servicios públicos, fortalecer con todas las dificultades que tiene, fortalecer con dificultades financieras, con recursos insuficientes, etcétera, pero en rigor, en el fondo, incrementar las atribuciones de los gobiernos locales en esos términos. Y ahí tenemos lo que estábamos comentando, ¿no? En prácticamente todos los países de la región, los gobiernos locales hoy día tienen, y no tenían en los años 80, atribuciones importantes en materia de salud, de educación, y de bienes y servicios, de otros bienes y servicios también. Pero no, eso no necesariamente va asociado a esta otra dimensión, que es una dimensión, digamos, no neoliberal, por decirlo en esos términos, que es la dimensión como de democratización. Y justamente lo interesante de lo que vemos en el contexto de la pandemia es que los gobiernos locales han optado, o sea, han ejercido una acción política más en esa otra lógica, independiente de que sus roles y sus atribuciones están más centradas o definidas por ley en esta lógica más de provisión de servicios, pero se han movido hacia este otro espacio independiente del fondo del diseño formal o inicial de su rol. Perfecto, Ignacia, y yo creo que para ir cerrando esta sesión, hay una que tiene que ver también con lo que planteas al final, que tiene que ver con cómo también las instituciones pueden democratizarse digamos, en esta lógica de modernización, ¿cierto? En donde no solamente se le dé protagonismo a los gobiernos locales, sino también cómo estos gobiernos locales también pueden incorporar miradas desde la comunidad o de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en esa lógica, hoy en día, pensando en que estamos en un periodo de pandemia, ¿cierto? Es más complejo, pero en un periodo más venidero donde sea más, digamos, más pertinente el poder ir a las calles, poder asistir a instancias, digamos, comunes, donde se aglutine gente. ¿Qué roles o qué es lo que pueden hacer hoy en día? Y en ese escenario futuro, ¿qué pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales en esta democratización de instituciones? Uy, buena pregunta, súper interesante. Yo creo que ahí falta un trabajo importante todavía, si es que efectivamente los gobiernos locales han hecho un avance fuerte en términos de ocupar un espacio político mayor. Todavía ese espacio sigue siendo muy
¿cómo decirlo?, muy como islas, digamos, como por cuenta propia, y no con toda su sociedad civil o su ciudadanía detrás, digamos. ¿Ah? Entonces, claro, vemos países, Chile ciertamente es un caso de eso, donde hay una explosión social importante, mucha movilización, suspendida por la pandemia, pero ahí está. Pero esa movilización y esa explosión no se canaliza prácticamente en ninguna medida por los gobiernos locales. ¿Ya? Los gobiernos locales hicieron en su momento un esfuerzo importante por, no sé si por canalizar, por apropiarse, según cómo se quiera ver, de lo que fue ese movimiento, sin mucho éxito, a mi modo de ver, sin mucho éxito, y hoy día juegan un rol muy importante, pero no necesariamente como, en el fondo, canalizadores de esta demanda más colectiva. Veo, ciertamente hay un grado de valoración bastante positiva de la gestión de los gobiernos locales, no solo en Chile, ahora estoy pensando en la emergencia, no solo en Chile, en Colombia también me queda claro que es así, pero no necesariamente, pero estamos hablando en el fondo de valoración positiva tipo encuestas, digamos, no necesariamente un mayor diálogo y compromiso. Y me parece que ese es, en estos términos que decíamos recién de esta dimensión más de democratización de la gestión local, un debe importante, digamos, el cómo generar una mayor conexión y sintonía sustantiva, no formal de la cuenta pública una vez al año o acciones básicas, digamos, un diálogo y una relación más sustantiva entre gobiernos locales y organizaciones sociales, ciudadanía, que sirva para canalizar ya no el sentir ni la demanda política del alcalde, sino que del conjunto de los habitantes de ese territorio en particular. Entonces, también hay un espacio ciertamente viable y posible para la movilización ciudadana prescindiendo de los alcaldes, digamos, o de los gobiernos locales, que la vemos ocurrir todo el tiempo. Pero sería interesante pensar en una cosa más orgánica en el sentido de relaciones, en el fondo, a distintas escalas de gobierno, porque fundamentalmente por una razón, porque probablemente esa demanda más orgánica tenga un potencial importante para resolver esta preocupación y esta prioridad que yo planteaba en algún momento de la desigualdad territorial, porque sería una demanda más vinculada a demandas territoriales y a dificultades que son distintas y diferenciadas y que requieren un tratamiento distinto, y en el fondo una ciudadanía con demandas diferenciadas o con esta orgánica más territorial, probablemente sería una fuente de contribución importante para ese propósito también. Gracias, Ignacia. Entonces la invitación es finalmente a pensar que podemos salir de estrategias diferenciadas, atendiendo a lo que es el territorio, a lo que es la pertinencia de las propias comunidades. No sé si quisieras comentar algo más para ir cerrando, Ignacia, algo que quisieras reforzar en este contexto y en lo que viene también, porque aquí esto también nos tiene muchos aprendizajes en lo que es en el largo plazo a nivel país y a nivel comunidad, ¿no? Así es. No, más que nada, como la invitación a estar atentos en cómo empiezan a fraguarse las estrategias y las propuestas de reactivación, que insisto, me parece que todavía son muy, muy incipientes cuando es muy evidente que vamos a necesitar mucha energía, mucha creatividad y mucha innovación en esas estrategias. Aquí hemos hablado del rol de los gobiernos locales, pero ciertamente no van a ser el único actor relevante para pensar en esas estrategias y estar como con la alerta bien puesta en esa, porque todavía está bastante ausente y yo creo que ya es momento de ponerse fuertemente en eso. Así es que eso solamente ni más ni menos. Ni más ni menos. Sí, sí. Muchas gracias, Ignacia, entonces, por tu presentación, por tu reflexión. Esperamos que también haya sido un microcurso también, digamos, de mucha importancia para ustedes, para que puedan conversarlo en sus casas, pero también si están en espacios de toma de decisión, sean organizaciones en la sociedad civil, si estén trabajando dentro de un organismo público, estatal, pensemos en conjunto cómo podemos también cambiar este contexto, pero también desde la necesidad de lo local, desde lo que le está afectando específicamente a cada comunidad. Así que esperamos que haya sido de un debate muy enriquecedor para que eso lo puedan generar también como agendas propias. Así que les enviamos muchos saludos, agradecemos su participación y nosotros nos vemos la próxima semana, el miércoles, para nuestra sesión de impacto COVID y lo que está pasando también con las relaciones medioambientales, que es un tema también que ha traído mucho de qué hablar en la región latinoamericana. Así que nos veremos
Muchas gracias por la participación y cualquier duda o consulta, recuerde, pueden escribirme a mi extensión @rimis.org, o también en nuestras redes sociales también estamos muy disponibles para lo que necesiten. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.